Una vez, una mujer soñó que un ángel le estaba dando un mensaje. Le dijo: como recompensa por tus virtudes, la suma de $1,440 será depositada en tu cuenta de banco cada mañana, con solo una condición. Al final de cada día laboral, cualquier cantidad que no se haya utilizado será cancelada. No se sumará con el próximo día ni se acumulará en intereses. Cada mañana, 1,440 nuevos dólares serán acreditados. El sueño fue tan real que le pidió a Dios que le mostrara lo que significaba esto. De alguna forma, él la llevó a darse cuenta de que ella estaba recibiendo 1,440 minutos cada mañana, el número total de minutos en 24 horas. Lo que hiciera con este depósito de tiempo era importante porque 1,440 minutos por día sería todo lo que recibiría. Cada uno de nosotros tiene una cuenta parecida. Al final de cada día laboral, debemos estar dispuestos a echar un vistazo a nuestro libro y ver si esos preciados minutos han sido gastados sabiamente. El tiempo es el regalo de Dios para nosotros. Lo que hagamos con nuestro tiempo es el regalo nuestro para Dios. Entonces, no malgastes tu tiempo, porque de eso está hecha la vida. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Galileo Galilei: ¿cuántos años tiene su señoría? 8 o 10, repuso Galileo, en evidente contradicción con su gran barba blanca. Y luego explicó: tengo, en efecto, los años que me quedan de vida. Los vividos ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado. Crecemos en sabiduría si valoramos el tiempo como Galileo. Decimos con asombro: ¿cómo pasa el tiempo? Pero en realidad somos nosotros los que pasamos. El astrónomo italiano sabía que acá estamos de paso. Somos peregrinos y es bueno pensar en la meta que nos espera. La certeza de que nuestro caminar terrenal tiene un final es el mejor recurso para valorar más cada minuto. Así podemos aprovechar lo único que tenemos, el presente. Conviene pues disfrutar cada día como si fuera el último. El ayer ya se fue y el mañana no ha llegado. Pero el hoy está aquí. Aprovechémoslo. Eres realista cuando aquí y ahora eliges lo mejor para ti y los demás, sin lastimarte ni lastimar. Los pequeños detalles. Al cabo de 10 años de aprendizaje, Zeno creía que ya podía ser elevado a la categoría de maestro zen. Un día lluvioso, fue a visitar al famoso profesor Nan-in. Al entrar a la casa de Nan-in, este preguntó: ¿has dejado tu paraguas y tus zapatos del lado de afuera?, preguntó. Respondió Zeno: es lo que manda la buena educación. Actuaría de la misma manera en cualquier lugar. Entonces dime,
¿Pusiste el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus zapatos? No tengo la menor idea. No lo recuerdo, maestro. El budismo zen es el arte de tener conciencia total sobre lo que hacemos, dijo Nan-in. La falta de atención a los pequeños detalles puede destruir por completo la vida de un hombre. Un padre que sale corriendo de su casa puede olvidar un arma filosa al alcance de su hijo pequeño. Un samurái que no mira todos los días su espada terminará por encontrarla oxidada cuando más la necesite. Un joven que olvida llevarle flores a su amada va a terminar por perderla. Y Zeno comprendió que, aunque conociera bien las técnicas del mundo zen espiritual, había olvidado aplicarlas en el mundo de los hombres. El monje y la prostituta. Vivía un monje en las cercanías del templo de Shiva. En la casa de enfrente vivía una prostituta. Al observar la cantidad de hombres que la visitaban, el monje decidió llamarla. «Eres una gran pecadora», la reprendió. «Le faltas el respeto a Dios todos los días y todas las noches. ¿Será posible que no puedas detenerte y reflexionar sobre tu vida después de la muerte?». La pobre mujer quedó muy conmovida con las palabras del monje. Con sincero arrepentimiento le oró a Dios, implorando su perdón. También pidió que el Todopoderoso la ayudara a encontrar una nueva manera de ganarse el sustento. Pero no encontró ningún trabajo diferente. Y después de una semana de pasar hambre, volvió a la prostitución. Pero cada vez que le entregaba su cuerpo a un extraño, le rezaba a Dios y le pedía perdón. El monje, irritado porque su consejo no había producido ningún efecto, pensó para sí: «A partir de ahora voy a contar cuántos hombres entran en esa casa, hasta el día de la muerte de esta pecadora». Y desde ese día, no hizo otra cosa que no fuera vigilar la rutina de la prostituta. Por cada hombre que entraba, colocaba una piedra en una pila. Pasado algún tiempo, el monje volvió a llamar a la prostituta y le dijo: «¿Ves esta pila? Cada piedra representa uno de los pecados mortales que has cometido, aún después de mis advertencias. Y ahora te lo vuelvo a decir: cuidado con las malas acciones». La mujer comenzó a temblar al darse cuenta de cómo se iban acumulando sus pecados. Al volver a su casa derramó lágrimas de sincero arrepentimiento. Orando, dijo: «Oh, Señor, ¿cuándo tu misericordia me va a librar de esta miserable vida que llevo?». Su plegaria fue escuchada. Ese mismo día, el ángel de la muerte pasó por su casa y la llevó. Por la voluntad de Dios, el ángel cruzó la calle y también cargó al monje consigo. El alma de la prostituta subió inmediatamente a los cielos, mientras que los demonios se llevaron al monje al infierno. Cuando se cruzaron a mitad de camino, el monje vio lo que estaba ocurriendo y reclamó: «Oh Señor, esta es tu justicia. Yo que pasé mi vida en devoción y pobreza, ahora soy llevado al infierno,
mientras que esta prostituta, que vivió en constante pecado, está subiendo al cielo. Al escuchar esto, uno de los ángeles respondió: son siempre justos los designios de Dios. Tú creías que el amor de Dios se limitaba a juzgar el comportamiento del prójimo, mientras que llenabas tu corazón con la impureza del pecado ajeno. Esta mujer oraba fervorosamente día y noche. El alma de ella quedó tan liviana después de llorar que podemos llevarla hasta el paraíso. Tu alma quedó cargada de piedras y no podemos hacerla subir hasta lo alto. Un hombre de 92 años, de estatura baja, de muy buen vestir, con calzado elegante y con olor a perfume que dejaba su rastro por doquier. Cuidaba mucho de su apariencia. Se estaba cambiando a una casa de ancianos porque su esposa de 70 años había muerto recientemente y él se vio obligado a dejar su hogar. Al llegar al asilo y esperar varias horas en la recepción llenando y presentando la documentación requerida, sonrió gentilmente cuando le dijeron que su cuarto estaba listo y que lo llevarían hasta él. Conforme caminaba lentamente al elevador usando su bastón, le iban describiendo su cuarto, incluyendo las cortinas de la ventana. «Me gusta mucho», dijo con el entusiasmo de un niño de 8 años que ha recibido una nueva mascota al enfermero que lo llevaba en su silla de ruedas. «Señor, pero usted aún no ha visto su cuarto. Espere un momento. Ya casi llegamos para que pueda verlo y decidir qué realmente le gusta», contestó el enfermero. «Eso no tiene nada que ver», mencionó él y continuó. «La felicidad yo la elijo por adelantado. Si me gusta o no el cuarto no depende del mobiliario o la decoración, sino cómo yo decido verlo. Ya está decidido en mi mente que me gusta mi cuarto. Es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Yo puedo escoger. Puedo pasar mi día en una cama enumerando todas las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan bien. O puedo levantarme y dar gracias al cielo por aquellas partes que todavía trabajan bien. Cada día es un regalo, y mientras yo pueda abrir mis ojos, me enfocaré en el nuevo día y todos los recuerdos felices que he construido durante mi vida». La mariposa. Un hombre que caminaba a diario por el bosque encontró el capullo de una mariposa. Se percató de ella pues lucía diferente y más grande que otras. Al día siguiente vio que tenía una pequeña abertura. Se sentó y observó a la mariposa durante varias horas mientras ésta luchaba por salir a través de una pequeña rasgadura. Por lo que, cansada de tanto luchar para salir, dejó de progresar y parecía que estaba atascada. Así es que el hombre, viendo el esfuerzo, decidió ayudar a la mariposa. Cortó cuidadosamente con sus dedos el restante del capullo para no lastimarla. Fue entonces que la mariposa emergió fácilmente. Aunque tenía el cuerpo hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. El hombre no pensó en nada y se sentó ahí esperando que las alas se agrandaran para sostener a la mariposa. Pero esto no ocurrió.
La mariposa pasó el resto de su vida sin poder volar, arrastrándose con sus pequeñas alas y su cuerpo hinchado. A pesar de la bondad de su corazón, el hombre no entendía que el capullo restrictivo y la lucha que necesitaba la mariposa para pasar por la pequeña abertura era la forma de forzar el fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para prepararse para volar una vez que saliera del capullo. De igual forma, nuestras luchas en la vida desarrollan nuestras fuerzas. Sin luchas, nunca crecemos y nunca nos hacemos más fuertes. Así es que es importante para nosotros enfrentarnos a los desafíos por nuestra propia cuenta y no depender de la ayuda de otros que, si bien muchas de las ocasiones son de gran alivio, no siempre, y todos ellos estarán ahí en los momentos de lucha que tengamos, ya que ellos combatirán sus propias luchas. El servicio del médico. Un médico entró rápidamente en el hospital tras ser llamado para una operación urgente. Se cambió de ropa y se dirigió directamente al bloque quirúrgico. Vio al padre del niño caminando de un lado a otro en el pasillo esperando al médico. Una vez que él lo vio, el padre comenzó a gritarle: ¿Por qué ha tardado tanto en venir? ¿No sabe que la vida de mi hijo está en peligro? ¿No tiene usted sentido de la responsabilidad? El médico sonrió y dijo: Lo siento, no estaba en el hospital. He venido lo más rápido que he podido. Ahora, me gustaría que se calmara para poder hacer mi trabajo. ¿Calmarme? ¿Y si tu hijo estuviera en esa situación ahora mismo, te calmarías? Si su propio hijo muriera ahora, ¿qué haría usted?, dijo el padre enfadado. El médico volvió a sonreír y contestó: Diré lo que dice la Santa Biblia. Del polvo hemos venido y al polvo volveremos. Bendito sea el nombre de Dios. Los médicos no podemos prolongar la vida. Vaya e interceda por su hijo. Nosotros haremos todo lo posible por la gracia de Dios. Dar consejos cuando no nos preocupa es muy fácil, murmuró el padre. La intervención quirúrgica duró algunas horas, tras las cuales el médico salió muy contento. Gracias a Dios, su hijo se ha salvado. Y sin esperar respuesta del padre, siguió caminando rápidamente. Si tiene alguna duda, pregunte a la enfermera, dijo. ¿Por qué es tan arrogante? ¿No ha podido esperar unos minutos para que yo pregunte por el estado de mi hijo?, comentó el padre al ver a una enfermera. La enfermera, un poco molesta, le dijo: Su hijo murió ayer en un accidente de tráfico. Hoy estaba en el entierro. Cuando le llamamos para la operación de su hijo, él vino de inmediato. Mantén la calma en todas las situaciones para poder tomar las decisiones de la mejor manera posible, ya sea en la vida o en los negocios.